6 de la tarde y ahora ya estamos en la sección del consultivo. Pero antes de empezar... Estoy enojadísima. Chicos, un meme nos tienen que mandar nada más. No les cuesta nada. La pueden mandar a arroba con R, chicos. @canal con doble N .420. Comparten simplemente un meme, no es nada jodido. O nos pueden mandar un videito, un meme, lo que quieran, al 221-354-7636. ¿Por qué? Porque pueden participar por los productos de Kiev. ¿Por qué son así? Seguramente si estuviésemos regalando porros, sí estarían mandando. Así son. Pero bueno, participen, que nos encanta. Bueno, y ahora tenemos al queridísimo Don Cannabinón. Bueno, él ya no lo vamos a describir nuevamente porque ya lo conocemos todos, ya lo vemos, creo que es la persona más nombrada en todos los programas de Canal 420. Así que esta vez lo tenemos para hablar acerca de nutrición. ¿Es así? ¿Cómo estás, Donca? Gracias por venir. ¿Cómo andan? Nuestro maestre. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy acá para... Acercate un poquito el micrófono. Estoy acá para contarles un poco hoy sobre nutrición. Vamos a hablar un poco de nutrición. Contame un de la montón, planta. porque yo quiero saber un montón y vos sabés un montón. Bueno, voy a contar un montón. Me voy a ir un poco de las ramas como siempre, viste, en cada cosa. Si alguien tiene dudas, las puede mandar al chat, que los estamos leyendo. Le mandaron un montón de amor a Ale, que nada, un montón de amorcito. Pero si tienen dudas, pregunten. Bien, van a tener que estar bastante atentos porque en la parte de nutrición hay mucha info. Bien. Mucha info, nombres nuevos, números, cosas que se pueden volar muy rápido si no se presta atención. Y bueno, traje igual un par de fotitos que después las vamos a compartir en algún lado. Orientativas, que son importantes, que las usamos en cada cultivo. Por ahí te las sabes de memoria o no, pero siempre está bueno usarlas porque te recuerdan cosas y te ayudan a estar seguro de lo que estás haciendo, básicamente. Perfecto, me encanta. Bien. Empiezo, ¿no? Bueno, empecemos. Vamos a hablar, como les dije, un poco de la nutrición, pero voy a hablar un poco diferente a la nutrición que hablaron antes. Otros invitados hablaron en programas anteriores acerca de la nutrición orgánica, ¿no? Lo que es el suelo vivo, y a partir de que los microorganismos vivos o eficientes le damos alimento, ellos nos proporcionan los minerales o el alimento que va a comer la planta durante todo ese ciclo. Ahora yo me voy a enfocar en otro tipo de nutrición, que es una nutrición en la cual nosotros vamos a suministrarle a la planta lo que ella va a comer, ¿no? No vamos a dejar que los microorganismos ni que el suelo le dé el alimento, sino que se lo vamos a brindar en cada riego, lo que sería el alimento. Entonces vamos más a lo que es parte nutrición a base de sales, ¿no? O mineral, bien, como quieran llamarlo. Bien, a partir de eso hay como 5 cositas que yo las subdividí en 5 cositas que son muy importantes a la hora de hablar de nutrición. La primera que nada son nutrientes, más que nada, mediciones, pH y EC, tipo de suelos, sustratos, medios de cultivo, fertilizantes y riegos. El riego en sí después es el final. Voy a hablar un poquito de cada cosa, por eso hay que estar atentos. ¿Cuál es la primera? Bien, la primera hora te voy a poner una foto, la primera foto que traje, que es nutrientes. Los nutrientes, como vemos ahí, hay NPK, el famoso NPK que básicamente la mayoría conocen, que es nitrógeno, fósforo, potasio. Son los macronutrientes que la planta come durante todo su ciclo, ¿no? Y no menos importante están los micronutrientes, que son otros que también la planta va a consumir, pero no va a consumir en tanta cantidad como estos. Estos por lo general los encontramos en las bases, común llamadas bases de cultivo, que tanto hay de crecimiento como de floración, que nos van a suministrar el NPK y los micronutrientes que nosotros vamos a necesitar para alimentar la planta, ¿no? Bien, en otra foto que hay más adelante hay una tablita, hay un gráfico de nutrición en el NPK, en base al NPK que dije, que se basa en toda la fase de la planta lo que va a comer. Es más o menos estimado, siempre es estimado esto porque hay plantas que comen más, que comen menos, así que ahí tenemos el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, magnesio, que van a consumir las plantas. Siempre el nitrógeno es mucho más consumido en la parte vegetativo y en las primeras semanas de flora, y después se empiezan a consumir otros nutrientes como son fósforo, potasio, y bueno, y empiezan a incrementar los otros micronutrientes. Bien, a partir de eso, bueno, eso lo vamos a encontrar en los que es los frasquitos de fertilizantes que vamos a comprar en un grow shop y bueno, nada, los vamos a suministrar. Ahora, para hacer bien esta aplicación de fertilizantes es muy importante la medición. ¿Y qué es medición? Nosotros vamos a medir el ingreso del agua llena de nutrientes que le vamos a dar a la planta.
Haciendo esto, nosotros midiendo constantemente todos los parámetros que entran, vamos a lograr de que el suelo se encuentre más o menos de la misma manera en la cual nosotros aplicamos fertilizante. Y ahí la planta va a comer óptima porque nosotros vamos a basarnos en una tabla para darle el alimento a la planta. En esa foto podemos ver medidores de pH. Medidores de pH, muy importante para la planta. El pH es el nivel de acidez o alcalinidad que tiene el agua, ¿no? En este caso que vamos a utilizar. ¿Qué pasa? Depende la semana, depende en qué fase vamos a estar, vamos a necesitar ponerle un poco más o un poco menos de pH a la planta. ¿Para qué? Para que la planta pueda consumir los nutrientes que nosotros le vamos a brindar en el agua. Si nosotros no somos finos en el pH, todos los nutrientes que le vayamos a dar, la planta no los come. Es imposible que la planta pueda comer nutrientes si no está en niveles óptimos de pH. Por eso es tan importante los medidores. En este caso hay 3 medidores que son 3 medidores para soluciones de agua, ¿no? Soluciones de agua, sí, soluciones. Después hay otro medidor que está en la próxima foto, que es un medidor para medir el suelo, que es tan importante como, por ejemplo, si nosotros no estuvimos fertilizando el suelo donde vamos a ver, ¿no? Donde vamos a usar, y queremos saber dónde estamos parados. Con ese medidor nosotros lo clavamos en el suelo y nos va a marcar más o menos dónde vamos a estar parados. Depende de eso vamos a tener que agregar determinadas cosas para subir o bajar el pH del suelo y quedarnos donde querramos. ¿Bien? Ahora siento que me tengo que comprar ese medidor porque no lo tengo. Una pregunta. ¿El chino amarillo, el medidor común, más barato, chino, sirve? Para la gente que pregunta, ¿no? Sí, sirve. El que yo les recomiendo es el que viene con el destornillador. El autocalibrable es medio como que... Bien. Por ahí puede fallar un poco, no sabes si te mide correctamente y suele ser medio difícil de calibrar porque falla y hay que cambiarlo rápido. ¿Sirve? Sí sirve. El parámetro que nos arroja no es el 100% correcto, por eso hay que calibrarlo constantemente para que tenga el menor error posible, pero sirve el medidor amarillo. Bien. Pero antes que no tener medidores, cómprense el amarillito. Claro, obvio. Yo tengo sí. unos azules Bien. igual, pero sí son el mismo Con lo flow. que dijiste recién, vos dijiste, yo quiero ese medidor. En tu caso no es tan necesario, o sea, para todos es necesario, pero ¿por qué te digo que no? Porque vos medís en todos los riegos lo que pones. Entonces vos ya sabés más o menos en dónde está parado tu sustrato. No, sé dónde está parada mi agua, no sé dónde está parada mi Claro, sustrato. pero el sustrato ya viene nivelado en un pH estándar, el Ahí va. cual, entonces vos cuando vayas a regar, siempre se va a mantener en esos flujos que vos le estás poniendo, entre lo que viene en un sustrato y lo que vos le estás poniendo en los riegos. Entonces siempre vas a variar en los mismos números. Por eso es tan importante. Entonces vos, en este caso, como medís el agua, no lo necesitarías tanto. Ahora, vos te vas a cualquier lado y querés medir la maceta que hay en la casa de un amigo o amiga que no mide esto, que no mide el pH, vas con ese aparatito, le medís, mira, tu suelo está muy ácido, vas a tener que agregarle algo para que no se dolomita, para que se suba el pH, poner ejemplo, ¿no? Bien. Después, esto es el pH, importante, muy importante para que los nutrientes se absorban. Ahora vamos con lo que es EC. Antes de pasar al EC, la otra vuelta vi en unas historias de Nico que él había dicho como que la planta a partir de 6.0 de pH deja de comer nitrógeno. Bien, en niveles más bajos de pH, a partir de 5.2, en lo más común para la planta 5.5, hasta 5.8, 5.9, la planta es los mejores valores de pH en los cuales la absorción de nitrógeno es más elevada. Por eso es que se utilizan esos niveles de nitrógeno. Cuando nosotros desbalanceamos el pH, lo que podemos lograr también es hacer que la planta no coma determinados nutrientes que están ahí disponibles, porque justamente para eso lo corregimos, para que los absorba. Pero si nosotros lo descorregimos, podemos hacer que no los absorba, justamente sabiendo lo que hacemos, ¿no? Y en el caso de que lo necesitemos hacer, si no, no es necesario. Perdón, y Decime. para aclarar, por lo general casi siempre lo que tenemos que hacer es bajarlo, porque el agua de la canilla suele estar alto, más de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Bien, el pH por lo general suele venir alto, va a depender de cómo te salga el agua de tu canilla, ¿no? Pero por lo general siempre... Y con qué la mezcles. Claro, siempre va a venir alto y por lo general hay que bajarlo. Vienen productos que se llaman pH down, que son para bajarlo, o pH up, que son para subirlo. Pero no olvidemos que los fertilizantes, y más que nada los minerales, bajan mucho el EC. Más que nada los bajan, pero bueno, el pH. Perdón, el pH. Bajan mucho el pH, entonces cuando nosotros hagamos la preparación, capaz que cuando mezclemos todos los fértiles nos vamos a dar cuenta que nuestro pH queda más o menos balanceado. Lo último que hay que medir es el pH. Lo último que hay que medir es el pH, bien. Pero lo último que hay que medir es porque ya ha agregado todo lo que le vamos a dar de comer a la planta. Una vez agregado todo lo que le vamos a dar de comer, le medimos los parámetros y ahí regamos. Bien.
Ahora yo iba a pasar a hablar de lo que es la EC, que es la comida. La EC, o electroconductividad, es la cantidad de sales que hay disueltas en un medio, ¿no? Los cuales pueden mover la electricidad, sería, ¿no? Conducir la electricidad. Dicho de otras palabras, o más fácil, es la cantidad de comida que hay en el agua. De otra manera de hablar. Esos son los medidores de pH, los que están en la foto anterior son los medidores de pH, de EC, que nos van a ayudar a ver la cantidad de alimento, como le dije, que hay en el agua. Y hay dos formas de medirlo. Ahí hay dos tipos de medidores. El de la derecha del todo, que nos mide en TDS, y el del medio, que nos mide en EC. ¿Es lo mismo? Sí es lo mismo, pero es de una unidad diferente. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer una proporción ahí, depende del medidor que tengamos, para ver cuánto alimento le vamos a dar. En la próxima foto hay un medidor de suelo de EC, como lo había mostrado, y en el otro hay una tabla que ahí les va a mostrar la tabla orientativa esa, los niveles de EC con respecto a TDS, ¿no? Uno se mide en parte por millón, otros se miden en microcienes sobre centímetro. En el gráfico ese marqué en amarillo 3 en particulares, que son el de un agua base, que está en 0,5 dC y de 250 ppm, si no me equivoco. ¿Qué es el agua base? El agua base. El agua base voy a hablar un poco más adelante, pero el agua base es un agua que no tiene agregados extra de nutrientes de lo que nosotros le ponemos. Es un agua que tiene solo nutrientes que se llaman básicos para empezar a fertilizarlos. Es el agua de cuando regás solo agua. Es claro, tal cual es el agua que agregás solo agua, básicamente. Agua, calcio, magnesio. Agua, calcio y magnesio. En este caso es el agua base, llamamos. Que la puse ahí en 0,5. Después hay otro más abajo que es 1.0 dC. Y después en la tabla de al lado está 2.0 dC, que son más o menos para irse guiando, depende del medidor que tengamos. Porque si vos tenés un medidor que mide en TS y vos estás midiendo en EC, estás midiendo erróneamente. Entonces, ¿qué pasa? Vos le vas a dar una alimentación a la planta que pensás que es correcta y es errónea, porque estás midiendo en otra unidad de lo que tu medidor te mide. Entonces, muy importante esa tablita, depende del medidor que consigas. Bien. Después, esto es lo que hablamos ahora fue alimentación, pH y EC. Ahora, vamos a hablar de lo que es el medio, donde nosotros vamos a cultivar. En este caso hay una foto de coco. Hay varios tipos de sustratos, ¿no? Para utilizar en una alimentación a base de nutrientes. Puedes usar sustratos inertes, como es el coco, ¿no? El coco no tiene ningún nutriente, por lo que habría que fertilizarlo en todos los riegos, porque es un sustrato que no tiene nada de alimento. Habría que proporcionar el alimento a todos los riegos. Como en la hidroponía. En la hidroponía pasa lo mismo. El balde tiene lleno de agua con alimento, las raíces flotan y se van consumiendo el alimento de ahí. En cambio, en un sustrato que está hecho a base de turba, se le mezclan por lo general diferentes compuestos orgánicos para proporcionar alimento. Ahora, si nosotros vamos a elegir un sustrato a base de turba para hacer un cultivo mineral, vamos a elegir un live mix. Es un sustrato que tenga la menor cantidad de alimento posible en una base de turba, ¿no? Entonces es re importante que elijamos, depende el sustrato, los fertilizantes, porque no son los mismos fertilizantes de hidro que los orgánicos, que los de coco, ¿no? En este caso vamos a hacer de cuenta, ahora en un ratito vamos a contar, en la última foto que hay como una tabla donde hay un ciclo de cómo se regaría una planta con todo el alimento. Y vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer, no sé, un cultivo en coco, por ejemplo, para mostrar. Después, en la próxima foto hay fertilizantes. Capaz que no debería mostrarse la marca, pero bueno, me parecieron muy importantes esos fertilizantes, porque pues esos fertilizantes son aptos tanto para cultivo en turba, como cultivo en hidroponía, como cultivo en coco. Son fertilizantes muy completos que se llaman All-in-One. Y bueno, y ahí elegí esos 4 particularmente por una cosa. Al principio yo hablé de algo muy importante, que son base de crecimiento y base de floración. En este caso la verde es la base de grow o de crecimiento y la naranja es una base de floración. Bien, eso va a ser el alimento que nosotros vayamos a proporcionar al agua para elevar el EC y aumentar la cantidad de alimento. Con esos dos en particular, esas son las bases. Los otros dos son aditivos, no menos importantes, son muy importantes también, más que nada el calcio, porque es lo que nos va a hacer que la planta coma un montón de cosas de los macronutrientes que van a estar disponibles, pero nos va a ayudar a que se consuman. Y va a estar muy importante el feeding, porque va a estar en el agua base en todos los riegos que hagamos, tanto el calcio como el magnesio. El calcio está aparte en un fertilizante
y el magnesio está incorporado en las bases. ¿Y el violeta, el booster? El violeta es un booster, es un aditivo que vamos a agregarle en las últimas semanas de floración, que está hecho a base de PK solamente, que nos va a servir solo para engordar. Se usa solamente, vos le estás dando un determinado engorde a la planta, le estás dando alimento, y de repente en las semanas de más engorde le vamos a dar un extra de fósforo y potasio para que aumente su tamaño, ¿no? Y son básicamente en las últimas 3-4 semanas de floración donde más come la planta lo que sería el booster, que es PK. Bien. En una foto más adelante también tenemos una tabla, esa tabla también muy conocida para quienes riegan con productos minerales y va a meterse en esto. Esa tabla está colgada en internet. Le hice varias modificaciones y la adapté con valores que yo uso, porque tenía valores que por ahí están buenos, pero yo les voy a recomendar mi forma de cultivar y por ahí, nada, siempre se puede llegar a variar, obviamente. ¿Vos le bajaste, digamos, un poco? Yo le bajé, le saqué las semanas de flora porque me parecía una sativa de como 15 semanas de flora y no sé, tenés que tener Ya no hay. Ya no hay, tenés que tener un Landre de 15 semanas, no existe. Después los parámetros de pH se iban hasta 7 y pico con esas sativas. Le corregí ahí un par de agua base de las últimas semanas. Pero bueno, en esa tablita está bastante copada porque nos va a mostrar, depende en la semana que estemos, tanto en el crecimiento como en la floración, la cantidad de tanto de pH como de EC que le deberíamos proporcionar a la planta a la hora de alimentarla, ¿no? Entonces tenemos semana de crecimiento 1, 2, podemos tener la cantidad de semanas de crecimiento que nosotros querramos y después toda la fase de floración. A partir de ahí, bueno, nada, vamos incrementando el pH, ¿no? Yo lo voy incrementando de a un puntito. Arranco la flora en 6.0 y por cada semana voy aumentando un puntito de floración, ¿no? 6.1, 6.2, 6.3 y después me clavo en 6.5. Si ven ahí, está híbrido, sativa índica, pero me paro más que nada en 6.5 y hasta 6.7 en algunas, pero en las más sativa, para que más o menos en ese pH absorben casi todos los nutrientes. Después tenés la electroconductividad al lado, que también va siendo progresiva a medida que va aumentando la floración, porque a medida que aumenta la flora, las plantas empiezan a comer más, los cogollos aumentan el tamaño, por lo que hay que darle más alimento. Y ahí está una escala más o menos de los patrones que vamos a tener que seguir a la hora de fertilizar la planta. Y después, en la última foto que hay ahí, creo que es un gráfico de los que más me ayudó a entender cómo nutrir la planta. Básicamente, que yo uso también. Sí, está bueno. El azulcito de abajo es el agua base con calcio y magnesio. El verde es la base grow o la base de crecimiento. El rojo es la base de floración o bloom. Y después el celestito de arriba es el booster que les nombraste antes, el que estaba el aditivo, el violetita. Bueno, ese es el booster que vamos a usar. Entonces, a medida que vamos aumentando siempre el periodo de la planta, vamos siempre a darle más alimentos. Si ven, todo siempre es progresivo hasta que llega al final. Bien. En la semana de crecimiento, siempre vamos a hacer un agua base partiendo ahí en 500. Agua de la canilla. Recemos que esté en 0,4, 0,5. Si no, vamos a tener que comprar agua. Sí, si no, vamos a tener que comprar agua destilada y agregarle determinada cantidad de calcio hasta subirla a ese a 0,4. Y después el magnesio lo vamos a encontrar en este caso en feeding, lo tienen las bases. Así que vamos a ir subiendo siempre un agua base, aumentamos la base de crecimiento y después cuando arrancamos la floración cambiamos la parte de grow a bloom, como en la tabla cambia cuando arranca la flora, se pone de verde a rojo, que es cambiamos los fertilizantes. Y después cuando llegamos al tope vamos a darle lo que sería el booster para ir agregando el extra de nutrientes para engordar los cogollos, básicamente. Esa tabla hay que leerla un toque, hay que estarla ahí, chumearla, porque es medio difícil entenderla por ahí. No es tan difícil, chicos, por favor. No, bueno, pero por ahí si te clavaron, no sé, 25 minutos de pura información donde no pudiste entender todo completo y te clavan esta tabla, es medio difícil entenderla. Bueno, el video va a quedar subido a YouTube, así yo que... me guío por esa tablita y es mágica. De hecho, uso creo que 200 menos en todo porque siempre para mí menos es más. Pero bueno, es fantástica, no le podés errar. Bueno, paren, vamos a frenar un segundo el consultivo porque ya tenemos la pregunta para la gente para otorgar los premios de los bioestimulantes Kiev. Y la pregunta es la siguiente, es una pregunta... mejor dicho, la respuesta está en el consultivo número 14 y la pregunta es la siguiente. La primera persona que responda en los comentarios de YouTube se gana los bioestimulantes de Kiev. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son, es algo que mencionaste vos en el consultivo número 14, cuáles son las características
de la Spearmint Style. El primero que lo comenta se gana los estimulantes de Kiev. Ahora sí, te dejo seguir. Bien, perfecto. Igual más o menos ya casi que dije todo, pero es muy importante a la hora que nosotros vayamos a agarrar un cultivo, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Voy a hacer un cultivo, lo vamos a hacer con sustrato de coco, vamos a elegir sustrato de coco, tenemos nuestros fertilizantes, ¿no? Arrancamos siempre un agua base, como te dije, 0,4, ponemos base de grow hasta 1.0, 1.1, 1.2. Esto se lo vamos a dar durante todo el crecimiento. En la fase de flora vamos a pasar a los fertilizantes de floración. Te voy a hacer un stop ahí. Vos una vuelta me recomendaste que las primeras semanas siga usando un poquitito de base de veje en la flora. Contanos un poquito por qué. Bien, en el gráfico ese está marcado en las primeras 2 semanas, te indica que utilices la base de crecimiento. ¿Por qué? Porque la planta cuando hace el famoso stretching, que es cuando se pasa a 12-12, que empieza a crecer como loca, o conocida como preflora, tiene varios nombres, sigue consumiendo y empieza a consumir más nitrógeno del que el que consumía durante la fase de vegetativo. Entonces es muy importante que esas 2 semanas o semana y media, dependiendo de la genética, le suministremos nitrógeno. ¿Por qué? Porque si no va a pasar que vamos a llegar a la semana 4, más o menos de flora, 5, y se nos van a empezar a poner las plantas muy claritas, de un color muy clarito. Por eso quiere decir que está perdiendo pigmentación de nitrógeno, y es porque le dimos poco nitrógeno en las primeras semanas de flora, que son las que más consumen nitrógeno. Eso es bastante importante. Y otra cosa bastante importante es dejar de darle fertilizante 2 semanitas más o menos antes de cosechar. Lo que vamos a hacer con esto es que si nosotros le estamos dando fertilizante en todos los riegos de las plantas o una vez por semana, al cortarle esto, la planta se va a sentir rara, ¿no? Porque claramente darle alimento constantemente a no darle, va a necesitar ese alimento. Entonces lo va a buscar en su suministro, que lo tienen las hojas. Y vamos a hacer que la planta se coma todo el sustrato, todo el alimento que tiene disponible en el sustrato. Y cuando se le termine, va a empezar a comer de sus suministros para terminar de engordar los cogollos o la flor. Y nos va a dar un cogollo mucho más limpio, limpio de nutrientes, limpio de fertilizantes. ¿Por qué? Sabor. Limpio de sabor, porque cultivar mineral no significa que los cogollos tienen que estar feos. Si uno hace un buen cultivo mineral y hace una buena limpieza y se cerciora de que la planta comió todos los nutrientes que tenía disponibles, vamos a lograr que el cogollo, la flor, esté deliciosa. Obviamente siempre hay quienes prefieren lo orgánico antes que lo mineral, siempre hay algo extra que tiene cada cosa que otra no tiene o viceversa, entonces hay para elegir ahí, pero bueno, para que sepan todos que el cultivo mineral también tiene sabor, también pega, tiene mucha resina y no es que si cultivas mineral vas a tener unas flores horribles, tenés que cultivarlas bien y tenés que hacer unas buenas limpiezas para que después la planta quede limpia de nutrientes que no debería tener, básicamente eso. Gracias. Tremenda mi data, amor. ¿no? Una gana de chuparte el cerebro me da. Bueno, me alegro que les haya servido mucha información. Ahí para quienes empiecen, van a tener que volverse a ver el programita y van a tener que ir poniendo pausa y van a tener que ir viendo y anotando determinadas cosas que son importantes. Pero está bueno porque cuando yo arranqué a cultivar hace muchos años, esto no lo encontraba, esta información yo la saqué de error, de cagarla, de tener problemas, de no saber cuál era el problema de mis plantas. Entonces, que de repente en un video de 30, 40 minutos te enseñan a nutrir la planta, creo que me hubiese servido bastante hace 7 años, cuando yo necesitaba saber qué le estaba pasando a mi planta, o cómo alimentarla, básicamente. Bueno, por algo sabes tanto igual. El longa de una planta, tipo, la absorbe así y dice, tipo, ya cuando te está mirando mucho la planta, sabes que hay un problema ahí. Tipo, aunque la planta esté hermosa, todo, por ejemplo, botrytis, que es un hongo que no se ve hasta que abrís el cogollo, el chabón lo ve en la planta y dice, esta tiene botrytis, me parece que ya le vamos a cortar estos cogollos, se los sacamos a la mierda. Contá cómo te das cuenta de la botrytis. Siempre, contá el truquito. Siempre siempre para todas las plagas hay un principio, ¿viste? Un síntoma. Un síntoma, claro, que es primario, que lo podemos identificar. En la parte de la botrytis nosotros tenemos cada bud particular de cada cogollo. Cada uno está compuesto por una hoja, ¿no? Si nosotros vemos el cogollo, por más que sea gigante o grande, si nosotros lo despeluchamos, cada uno tiene un pompón, va teniendo un pompón. Cada pompón tiene una hoja.
¿no? Una hoja grande. Una hoja satélite. grande y hojas internas también. Esa hoja se empieza a pudrir por dentro. Cuando hay una botritis adentro, la hoja que marca el lugar donde se está generando la botritis se empieza a poner rara. Rara, Pero que es rara. rara como una clorosis diferente a lo normal. Ves que todas las hojas están verde, linda, y hay una hoja que está media marroncita, o tiene un verde diferente, o tiene algo así como que raro. Y no es que está consumiendo la Y reserva no de es que está nutrientes. consumiendo la reserva, porque las reservas no se consumen principalmente a partir de de las hojas de arriba, ¿no? Entonces siempre tenemos que fijarnos si es una desnutrición por una clorosis por desnutrición, o si es una clorosis porque estamos teniendo un problema en la hoja. Como la planta no habla, lo único que tiene para mostrarnos un Sí síntoma habla. es por las hojas. A mí todavía no me habló. Ah, sí me habla de otras maneras. Ah. Sos un gran lector. No, sí, pero bueno, la lectura de las plantas se trata más que nada en eso, en saber ver las hojas, los síntomas, si está para arriba, para abajo, levantar el sustrato, a ver si le falta agua, si no, si las raíces están sanas, si estás en pH correcto, no. Siempre hay que mirarla, observarla, estar ahí atento. Si vos dejás una planta que se críe sola y no le prestás atención, lo más probable es que cuando la vayas a ver haya más de un problema. Entonces, más fácil andar chusmeándola y resolver el problema antes que se genere, ¿no? O apenas está, que cuando estamos en la mitad de la floración y tenemos botritis, tenemos oidio, araña roja y tenemos que cosechar. Mejor prevenir que antes. curar. Siempre. Claro, tal cual. Así que siempre es preferible estar mirando tus plantas, chusmeándolas, siempre aplicando preventivos y cositas para justamente preventivos, para prevenir. Porque necesitamos prevenir, no necesitamos curar cuando ya tenemos el problema. A veces sucede y bueno, necesitamos la cura para el problema, pero bueno, mientras más podamos prevenir, mejor. Bueno, gracias, Don Canavinón, gracias, por Don venir. Canavinón. Gracias a ustedes por invitarme de Volverás, nuevo. volverás. Y volveré. Vas a Bueno, volver. Bueno, nos vamos escuchando